A lo largo de la historia moderna del aprendizaje, se han generado varias teorías para tratar de explicar el proceso por el cual el ser humano aprende. Algunas de estas teorías se enfocan en aspectos externos al individuo, como la conductista, que ve el aprendizaje como un cambio en la conducta influenciado por estímulos externos, y otras prestando más atención a los procesos internos dentro del cerebro del individuo, como es el caso de la teoría cognitiva, que se centra en las estructuras internas cognitivas, es decir, de qué manera se estructura y procesa internamente el conocimiento, principalmente a través de la memoria. De estas últimas se derivó en el siglo XX una corriente que contempla cómo el individuo crea o asimila nuevos conocimientos. Esta es la teoría constructivista de la educación. Este término se emplea para denominar a un conjunto de ideas sobre cómo se produce o construye el conocimiento, de ahí su nombre. Estas proponen como principios que, primero, el conocimiento es construido de manera activa por el sujeto, es decir, la persona ya no es más un recipiente pasivo que solo recibe estímulos o almacena datos en su memoria como si de un robot se tratase. Por el contrario, el individuo busca generar nuevo conocimiento a partir de las estructuras de conocimientos previamente adquiridas, construyendo nuevas estructuras a partir de las experiencias que se dan en su entorno o contexto particular. Se centra más en cómo el cerebro humano procesa la información basándose en experiencias previas para generar nuevas estructuras que dan origen al conocimiento, siempre desde la perspectiva del sujeto, en lugar de representar una realidad objetiva, es decir, que sea independiente del sujeto y su contexto. Esto último le confiere al constructivismo la característica de ser más una aproximación epistemológica a la construcción del conocimiento que una teoría o modelo de la educación, y por lo tanto da lugar a diversas interpretaciones. Las diferencias comienzan a surgir cuando se observan las explicaciones que se esgrimen sobre quién es el que construye, qué es lo que se construye y sobre el cómo es que se construye. Algunos autores poniendo énfasis en la dimensión intraindividual o del sujeto, mientras que otros lo hacen en aspectos interindividuales o del contexto sociocultural. En otros casos la diferencia surge en torno a los tipos de representaciones construidas o los mecanismos que se emplean para dar cuenta de la llamada actividad constructiva. De lo anterior se pueden identificar al menos 4 teorías distintas. La teoría psicogenética de Piaget y la Escuela de Ginebra, la teoría del aprendizaje verbal significativo o teoría de asimilación de Ausubel, el constructivismo inspirado en la psicología cognitiva de procesamiento de la información, en especial en los trabajos sobre la representación del conocimiento y la teoría de esquemas, y finalmente la teoría sociocultural del desarrollo formulada por Vygotsky. Es la primera en surgir históricamente. La propuesta piagetana pretende responder a la pregunta epistémica ¿cómo se construye el conocimiento científico? O dicho de otro modo, ¿cómo se construyen las categorías básicas del pensamiento racional? Piaget estaba interesado en desarrollar una explicación del sujeto basada en conceptos biológicos y psicológicos, sin descuidar la dimensión social, pero minimizando el papel causal en dicha explicación. El constructivismo psicogenético ha privilegiado al alumno antes que al docente, al aprendizaje y sobre todo al desarrollo psicológico antes que a la enseñanza,
refiriendo a situaciones de aprendizaje por descubrimiento. Privilegia lo individual y endógeno antes que lo social, enfatizando las actividades constructivas del alumno, como si fuese un explorador y descubridor en solitario. El alumno desde la perspectiva teórica de Piaget es tal si y solo si se enfrenta de manera directa con lo que intenta conocer, y aun si se equivoca puede extraer de esos errores importantes consecuencias cognitivo-reflexivas. Pasando a la siguiente teoría, la teoría de asimilación de Ausubel, esta es una explicación constructiva dirigida sobre todo a dar cuenta del proceso de aprendizaje de significados que realizan las personas en los contextos escolares. Para este autor, el alumno realiza una construcción de sus conocimientos, ya sea por la vía discursiva o por la realización de actividades autogeneradas o guiadas por poner en interacción sus ideas de anclaje con la información nueva que el currículo le proporciona. Como consecuencia de esta interacción, se construyen nuevos significados que enriquecen las ideas del anclaje por sendos mecanismos de asimilación y que al mismo tiempo pueden ser puestos públicamente para ser compartidos por los demás en virtud de distintos medios, ya sea lingüísticos, como la escritura o explicaciones orales, o extralingüísticos, como mapas conceptuales, elaboración de gráficas, analogías visuales, etc. Esta teoría concede un papel importante a los conocimientos previos en la construcción de significados escolares. Pasamos a la siguiente teoría, la teoría de los esquemas. Con evidentes antecedentes en el trabajo de Piaget y Bartlett, la teoría de los esquemas se desarrolló desde mediados de los años 70, gracias a los trabajos de autores como Rummenigge, Anderson y otros. Los esquemas son construidos por el sujeto, son dinámicos y consisten en unidades molares de conocimiento que representan características de clases o categorías de objetos, situaciones o ocurrencias. Los esquemas se organizan en módulos o dominios de conocimientos mediante relaciones de diferenciación, jerarquización e integración parte-todo. Los esquemas guían la actividad en distintos procesos cognitivos, como la percepción, aprendizaje, comprensión de textos, etc. Permiten generar predicciones y la elaboración de inferencias. Se pueden reconocer tres fuentes de conocimientos esquemáticos. Muchos esquemas son formados a partir de los que otros nos dicen o enseñan informalmente en el medio familiar, social o por distintos medios informativos. Otros provienen de nuestras propias experiencias y finalmente otros esquemas son producto directo del medio escolar. Se pueden distinguir tres tipos de aprendizaje: por acumulación, por ajuste y por reestructuración. El constructivismo social o sociocultural de Vygotsky. La lectura de los escritos de Vygotsky comenzó a finales de los 70 y se acrecentó en las siguientes 2 décadas en la medida que aparecieron más escritos traducidos de este autor. Se publicaron obras de síntesis escritas por autores especialistas en este autor y creció la cantidad de investigaciones desarrolladas en torno a varios conceptos vygotskianos. La propuesta vygotskiana es un intento de articular una explicación de la génesis de los procesos psicológicos y de la conciencia, utilizando la dimensión sociohistórica y cultural. Más que dar una construcción interna del sujeto, en este paradigma se reconoce que ocurre una auténtica construcción conjunta con los otros, es decir, una co-construcción mediada culturalmente. Reflexión sobre el constructivismo y la educación. El constructivismo ha resultado muy útil para poder comprender el proceso de aprendizaje desde el punto de vista del aprendiz, de cómo puede recomponer sus estructuras internas de pensamiento para poder apropiarse de nuevos conocimientos, de cómo la perspectiva del individuo cambia o influye en gran manera la forma en que dichas estructuras se reorganizan y que la interacción con otros individuos a su vez modifican el resultado del proceso. Aquí el individuo es el protagonista y podemos comprender la importancia de la construcción progresiva de nuevos conocimientos a partir de conceptos más simples y experiencias pasadas.
El constructivismo ha tenido la virtud de integrar distintos aspectos de las principales teorías que le antecedieron, como son el conductismo y la teoría cognitiva del aprendizaje, y con ello tratar de ampliar un poco más el entendimiento de cómo es que se supone que se forma el conocimiento al interior de nuestra mente, cómo es que las diversas estructuras cognitivas, así como el contexto, influyen en el resultado final de la construcción de un nuevo conocimiento. Enfoca todos sus esfuerzos en el alumno, sus experiencias y sus interacciones con sus pares o con sus maestros, con el fin de dilucidar cómo es que el contexto afecta la integración del nuevo conocimiento.